El Banco de la República les da la bienvenida a esta charla previa con motivo de los conciertos que realizará el grupo mexicano Son de Madera en las seccionales de Ipiales, Bucaramanga, Bogotá, Honda y Neiva desde el miércoles 17 hasta el martes 23 de octubre del presente año. La conferencia, la charla, que estamos dando es acerca del son y lo hemos bautizado Son de la Loma o Son de Madera. Tenemos 6 partes principales para la charla. El primero es del ruido concertado a música tradicional. Segundo, los viajes y tornaviajes del son, flotas, lugares y catedrales. El tercero, instrumentos y versos. La cuarta parte, el son también se emancipa, independencias y revolución. La quinta parte, son, salsa y world music. Y la última parte, el son se reencuentra consigo mismo. Primera parte, del ruido concertado a música tradicional. Queremos definir en esta primera parte cuáles han sido los usos de la palabra son, empezando por la fuente más antigua, que se encuentra con Sebastián de Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua Castellana en 1611. En realidad, la palabra son se utiliza del latín sonus para indicar el sonido de ciertos instrumentos. En español tenemos algunas palabras que nos ayudan a definir cómo se toca un instrumento o cómo suena un instrumento. Por eso hay los ejemplos. Suena la trompeta, se toca el violín y se dobla la campana. Entonces, como estamos tratando en un siglo en el cual la gente estaba acostumbrada al latín, utilizar la palabra son refería a ciertos instrumentos que sonaban directamente. Otras acepciones las encontramos un poco más tarde, en 1674, con Gaspar Sanz, quien nos habla del son ya como una forma de música, y de hecho no la define como música o como arte, la define como ruido concertado, que percibimos con el sentido del oído, especialmente que se hace con arte o música. Es muy interesante ver que Gaspar Sanz utiliza ruido concertado, y esto aquí implica que hay una diferenciación de clases sociales, es decir, música la harían quienes están en una clase alta o educada, y ruido concertado lo estarían haciendo personas con menor nivel educativo o menor nivel cultural. También se habla de tañido, por ejemplo, hacia la vihuela, referido al son particular que se toca en cualquier instrumento. Ese son particular es lo que ahora llamamos rasgueo o acompañamientos directamente. Y principalmente con la aparición de la guitarra, que no era un instrumento para tocarse, sino para ser rasgueado realmente. Egberto Bermúdez nos da una definición más genérica, nos dice término genérico hispánico del siglo XVII con el que se designaba una pieza instrumental, pero en realidad son, en todo su transcurrir, se va a referir a una música específica, a una canción, a un baile que se llama son, o a una danza particular que también se llama son. También hay una, y me refiero también al nombre que estoy utilizando para esta charla previa, y es poder utilizar el significado de la palabra son como venido del verbo ser en su conjugación, ellos son, que también se ha utilizado para definir grupos o para definir canciones. Entonces, cuando hablamos de son de la loma, en realidad refiere a dos cosas: al son como música y al son de ser, o sea, que vienen de oriente, de la loma, o son de madera, que también hace referencia a las dos cosas. Este grupo musical se llama así porque sus instrumentos son en madera, pero también tocan el son jarocho. Es importante, para lograr definir un género musical o una música, darle un territorio y ver el origen. Vamos a hablar aquí entonces de los viajes y tornaviajes del son, haciendo referencia a que precisamente las flotas españolas, los galeones, que eran los transatlánticos de la época, hacían su comercio en determinados puertos. Había rutas de distinto tipo. Las que vamos a ver ahorita
son las que tienen que ver con productos mineros, principalmente con plata y oro, aunque también había rutas comerciales de productos agrícolas, especialmente del cacao, el maíz, la papa, después la caña de azúcar, etc. Tenemos 4 flotas principales que nos van a ayudar a darle una configuración territorial al son. La primera es la flota de Nueva España, que era el nombre que recibía el virreinato de los actuales territorios de México y Centroamérica. La flota de galeones de tierra firme, que es una muy pequeña que está en lo que sería nuestra costa norte, que viene de Portobelo, que está ubicado realmente en Panamá, hacia Cartagena de Indias, pasando por las islas de San Blas. La flota galeón de Manila, que era la extensión del reino español hacia Filipinas. Era una ruta interoceánica bastante grande en su dimensión, porque salía de Acapulco, llegaba a las Islas Marshall, llegaba a Manila y el tornaviaje era al contrario. Manila, pero esta vez se devolviera por Japón, por unas islas pequeñas de Japón, y llegaba nuevamente a Acapulco. Una cuarta flota que también nos sirve es la que se llama la Armadilla del Mar del Sur. Esta es la ruta de la plata, precisamente, de los productos que se sacaban de Potosí. Empezaba el viaje en Valparaíso, subía al Callao, que es en la mitad del actual territorio peruano, después subía a Trujillo o Paita y después terminaba en Portobelo. Portobelo en realidad no es un puerto sobre el Pacífico, Portobelo es un puerto sobre el Caribe. Sin embargo, era el lugar que recibía todos los productos que venían del Pacífico, fuera del Pacífico mexicano o fuera del Pacífico de Sudamérica. Por eso la importancia de este puerto. Todo finalmente terminaba en La Habana, que fue el principal puerto de todos los tipos de comercio que ustedes se puedan imaginar, y lo que se llamaría el tornaviaje, es decir, llegar de nuevo a España, se hacía a través de Bermudas, las Bahamas, las Islas Azores y finalmente llegaba a España. Había 2 puertos españoles que durante el siglo XVI, XVII y XVIII se pelearon la hegemonía precisamente comercial en todos estos puertos, y eran Sevilla y Cádiz. El puerto de Tenerife, que realmente es Santa Cruz de Tenerife, era un puerto que servía principalmente para hacer un reabastecimiento, porque ya las islas de Tenerife están ubicadas más sobre África que realmente sobre el continente europeo. Los sevillanos de hecho tuvieron una gran influencia en otro aspecto que vamos a ver más adelante con las catedrales, y es que las grandes editoriales que servían no solamente al rey sino a la Iglesia Católica imprimían sus libros en Sevilla. Entonces mucha de la música que nos llegó a nosotros estaba ya impresa en Sevilla, lo que eran los misales, los cantos de órgano que se hacían para los distintos servicios religiosos venían precisamente de Sevilla. Entonces, mirando ya las flotas podemos ubicar los puertos, y estos puertos nos van a ayudar a ver dónde son los lugares en toda América Latina que se ha dado el son. Tenemos los puertos del Pacífico de sur a norte, Valparaíso, el Callao, Guayaquil, y de norte a sur Acapulco, Acacutla en El Salvador y El Realejo en Nicaragua. Los puertos del Caribe serían entonces La Habana, que ya lo nombramos, Veracruz, que fue el principal puerto mexicano, Portobelo, que ya hablamos de él, Cartagena de Indias, que era un puerto minero y de esclavos, y Maracaibo, que aunque no lo hemos nombrado hasta ahora, en realidad Maracaibo fue el principal puerto de productos agrícolas, principalmente del cacao. Entonces pasamos a los lugares del son. ¿Dónde encontramos son o músicas que a sí mismas se llaman son? Encontramos en Baja California, ahí dice desde el siglo XIX, porque es el momento en el cual se comienza a registrar el son en este lugar. Tenemos a Nicaragua, a Ecuador. Entonces ya hemos nombrado puertos que quedan sobre estos países. En el Caribe, Cuba, principalmente también en el siglo XIX, y en Venezuela también en Maracaibo.
y en ambos mares, bueno, realmente un océano y un mar, que sería México, Guatemala y Costa Rica, que funcionarían como una unidad territorial, Panamá y Colombia. Entonces, en estos lugares encontramos sones, hablándolo en plural. En California tenemos un son muy particular que se llama el baile del tecolero, y voy a hablar brevemente de este. California ha sido un lugar que se caracterizó especialmente en su periodo mexicano por tener una división muy fuerte de clases entre clase alta y clase baja. En la clase alta era común que las mujeres aprendieran muchas formas de baile. Realmente eran más diestras en montar a caballo y en hacer labores del hogar, pero se dice que en general pues no hacían mucho más que eso. Entonces, los bailes se referían principalmente a lo que hacía la clase alta para su entretenimiento. Los bailes de la clase baja se llamaban directamente fandangos, y la palabra fandango también la vamos a encontrar en toda América Latina. Para introducir el baile, en realidad se entraba a un gran salón, se ubicaban las parejas, como se muestra en las películas, en dos filas, una fila de mujeres, una fila de hombres mirándose frente a frente. ¿El tecolero quién era? El jefe de ceremonias. Entonces, para iniciar el baile, el tecolero se hacía en la mitad del salón y bailaba un son, él solito, sin sacar ninguna pareja. Luego él se acercaba a alguna de las damas, se quitaba el sombrero y se lo ponía encima a la primera señorita como una manera de presentarla. Una vez hecho este gesto, él volvía, se ponía el sombrero, se retiraba y ella salía a bailar sola, posiblemente un son o una contradanza o un zapateado o lo que fuera, y así sucesivamente hasta que iba presentando a todas las mujeres del baile. Los hombres no se presentaban. Y después sí venía el baile como tal, entonces ya no se bailaba son, se bailaba contradanza o muchos bailes que llevaban nombres de animales, caballo, zorro, pollito, gallina, porque era, digamos, lo que estaba alrededor de ellos, o sea, en un lugar donde principalmente la principal actividad y el principal medio de transporte era el caballo, pues es normal encontrar una danza que se llame caballo. Vamos a Nicaragua entonces, a una región que se llama Masaya. Masaya en realidad es una ciudad que queda sobre un lago, pero es muy cercano a la costa pacífica. Aquí encontramos unos sones que nos hablan es de la forma como se hace el baile. Entonces encontramos sangoloteadas, jamaqueadas, balseaditas. Este de balseaditas solamente se podría encontrar en el siglo XIX, que es el momento del nacimiento del vals. Chancleteadas, que ya habla directamente del calzado con el que se baila. Zapateadas o taconeadas también. Tiesecitas, que nos diría que se baila en una posición no muy relajada, y asentaditas, que sería bailar tendiendo a estar más bajo el cuerpo. En Ecuador tenemos los que se llaman los sones de marimba. En Colombia también tenemos estos sones, pero en Ecuador están ubicados en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué marimba se toca? La misma marimba del Pacífico colombiano, lo que se llama la marimba de chonta, de donde viene el fruto chontaduro, con todas sus derivaciones. En realidad, los sones del Pacífico, tanto de Ecuador y de Colombia, son los mismos. O sea, no hay que entrar en mayor detalle, pero hablamos de esto. En Cuba tenemos entonces un son que se llama son montuno, es decir, que viene de la Sierra Maestra o de Oriente. Es exactamente el mismo. Y su registro es en el siglo XIX, específicamente de ese son, el son montuno. En Venezuela tenemos otros sones que se llaman sones de negros o de tumunangue. Estos sones se caracterizan no solamente por tener instrumentos de cuerda, sino por tener unos tambores que son realmente unos troncos ahuecados, a los cuales en el extremo se les pone un parche y al tocarlos suenan bastante lejos. Entonces vamos a tener en los sones de tumunangue o en los sones de negros de Venezuela muy claramente las tres influencias, es decir, estos tambores arbóreos, por decirlo de alguna forma, serían de la tradición indígena,
Tendríamos también marimba, en algunos casos se toca, que sería, digamos, como esa parte negra, y los instrumentos de cuerda, que serían la parte española. Entonces ahí se ve mucho más claro la influencia de las tres razas, por decirlo de alguna manera. Dentro de los 7 sones está uno que se conoce bastante, que se llama galerón. Ese galerón migra después con los años hacia los llanos orientales. Y de hecho, mucha música de los llanos orientales de Colombia, llanos occidentales para ellos, colombo-venezolanos, y mucha música del Zulia, como de nosotros en la región del Santander, son también sones, aunque no se les llama así. Reciben el nombre que la región o los pobladores quisieron darle. En México tenemos el son jarocho, el son huasteco y otros que voy a ampliar ahorita, porque como la conferencia es sobre un grupo mexicano, pues puede hacer un poquito más de especificidad en estos sones. Pero en Guatemala y en Costa Rica encontramos 3, que son el típico, el chapín y el de Pascua. Aquí es la primera vez que encontramos una relación entre el son y la tradición católica, es decir, que en tiempo de Pascua, es decir, después de que pasa Semana Santa, con el domingo de resurrección, que viene la Pascua, tendríamos estos sones que serían alegres, celebrando la resurrección del Señor. En Panamá, como dijimos, tenemos ese gran puerto que fue importante, tenemos los sones panameños que Lope de Vega llama zarabandas y que actualmente se conocen como torrentes. ¿Por qué torrente? Porque sencillamente el que improvisa la copla hace un torrente precisamente de coplas que improvisa, una manera muy similar a lo que sucede con la copla en cualquiera de las músicas tradicionales en el territorio colombiano. En Colombia tenemos, ya lo dije, los sones del Pacífico, pero también el vallenato en uno de sus ritmos se llama son directamente, ¿sí? El son vallenato, que es una canción, pero, vuelvo y aclaro, no quiere decir que esto sea lo único influenciado por el son. El torbellino de hecho es un son, pero se le llama directamente torbellino. Ya hablamos entonces de todo el territorio costero, que es donde está el son o donde lo encontramos llamado son, pero también sabemos que entró a tierra. Entonces ya el mapa de estos territorios de agua no nos sirve, tenemos que entrar a tierra firme, y nos sirve bastante encontrar las catedrales como otro de los centros importantes de llamado de personas. Tenemos entonces en México la Catedral de Veracruz, que es la que tiene la influencia sobre el puerto de Veracruz, la Catedral de Puebla, la Catedral de Nuestra Señora de Asunción en Oaxaca y la Catedral de Zamora de Hidalgo en Michoacán. Si a los puertos que ya nombramos le agregamos las catedrales, vamos a tener un mapa mucho más completo de cuáles fueron las rutas del son en México. Hablamos directamente del son huasteco, en una región que está conformada por Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y Puebla, y encontramos 2 catedrales allí, la Catedral de Veracruz y la de Puebla. El son jarocho, directamente en Veracruz, tanto por su puerto como por su catedral. Uno que se llama son ismeño, que lo encontramos en Chiapas y Oaxaca, y tenemos una catedral importante del periodo colonial en Oaxaca. El son calentano en Guerrero y Michoacán, volvemos a tener la coincidencia de la catedral de Michoacán. Se nos sale el jalisciense, pero este tiene que ver con la Revolución Mexicana, que más adelante lo vamos a nombrar, y de cómo ese son jalisciense se convierte en parte, digamos, de esa primera identidad nacionalista a final del siglo XIX, y el son michoacano directamente en Michoacán, y encontramos también nuevamente la coincidencia con Zamora de Hidalgo, que es la catedral en esta ciudad. Entonces, podemos concluir de esta segunda parte, que el son es no solo una música mestiza, es una música de puertos.
Y es una música de gente viajera, porque también si la gente no viajara a otros puertos a través de ríos, a llevar esas mercancías que llegaban a los puertos como tal, pues sería imposible explicar cómo llegó tierra adentro el son. Ahora bien, específicamente, ¿qué es el son jarocho como tal, o cuál es el origen del término jarocho? En realidad viene de una palabra andaluza, o es la más aceptada de todas, donde jara es una lanza o una vara. Una jarocha realmente es una garrocha como tal. Entonces, un campesino que arrea ganado con una vara es un jarocho. Así de simple. Entonces, el son jarocho, ¿qué es? Un son de campesinos, una canción de campesinos. Y con esto se comprueba una vez más de que el son sí tiene un origen en las clases no adineradas, en las clases trabajadoras. Voy a devolverme unas diapositivas y le pediré al camarógrafo que nos enfoque a nuestro jarocho, que casualmente es un negro, ¿sí? Y tiene toda la indumentaria que vamos a ver más adelante en una serie de grupos. Tenemos un sombrero alón, o sea, bastante grande, obviamente es para protegerse del sol. Tenemos un pañuelo, en este caso está en una tintilla verde, pero en general es un pañuelo cualquiera que se deja amarrado al cuello. Este pañuelo se usaba mucho para el fandango. ¿Por qué? Porque en el fandango la pareja no se tocaba a través del pañuelo. Entonces, cuando un hombre ofrece el pañuelo en la danza de la zarabanda, del fandango, perdón, en realidad lo que está haciendo es tocar a la persona, ¿sí? La mujer no se toca a través del pañuelo. Y eso lo encontramos a un día en la cueca en Chile, y váyanse hasta el norte en el son jarocho, o sea, todo eso está influenciado por esa misma cultura. Y tenemos un machete, el cual nos dice que también esta persona pues podía estar cortando caña como tal. Bien, ahora sí volvemos acá y vamos a ver esta parte, con qué se toca y cómo se canta el son. Tenemos entonces un primer instrumento que es la vihuela o vihuela, que es un instrumento de 6 órdenes, y ahí puse que se tañe, es decir, que se toca directamente con los dedos, ¿sí? No se rasguea con una pluma, ni como se tocaría un tiple o como se tocaría una guitarra de la manera popular. No, este instrumento se toca, se pulsa cada una de las cuerdas, esa es la vihuela. Y tenemos un montón de guitarras que en realidad reciben su nombre por el lugar en el que están o porque los habitantes le dan un nombre en común, pero realmente todas vienen del mismo instrumento que es la guitarra. Encontramos entonces la jarana, vuelve y juega el andaluz ahí. Los jaranos en realidad son personas bulliciosas y maleducadas, vuelve lo del ruido concertado, ¿cierto? Que se asocia al jaleo y a la juerga. Entonces, ¿la jarana para qué sirve? Pues para hacer juerga. Ya, es así de sencillo el nombre. Y en México, las jaranas reciben el nombre de la región. Entonces, si se toca un son huasteco, la jarana se llama huasteca. Si es son jarocho, la jarana se llama jarocha. Hay una que se llama jarana mosquito también, y está la jarana yucateca en Yucatán, como tal, reciben el nombre de las regiones específicamente. Pero finalmente las jaranas, si uno toma una jarana huasteca, una jarocha, cambian la ornamentación, pero básicamente si uno ve los instrumentos, y les aconsejaría que buscaran en internet las imágenes, se van a dar cuenta que son instrumentos muy similares. Hay otro tipo de guitarras que se nombran por el número de cuerdas que tienen. Está el 5, el 4 y el 3. Estos ya no son tan específicos de México, los vamos a encontrar en todo el Caribe y su área de influencia. Hay uno muy particular que se llama 5 y medio, y hubo una tradición de construcción de instrumentos en el cual se agregaba una media cuerda. ¿Qué quiere decir?
Si nosotros tenemos el cuerpo del instrumento, que suele ser como la figura de una mujer, más o menos, del aro superior al inferior se extendía una cuerda, es decir, no se ataba desde el clavijero hasta el tiracuerda, sino realmente desde el aro hasta la tiracuerda. Ese 5,5 también lo vamos a encontrar en tiples en Colombia. Si alguno viaja a Bucaramanga o es de Bucaramanga y ha visitado el Museo del Tiple, va a encontrar modelos de este tipo de tiple que también se hicieron. Como el tiple tiene 4 cuerdas, en realidad se le llama 4,5. Entonces, pero es básicamente el mismo sentido de construcción. En Panamá vamos a tener la misma jarana, pero se le llama mejorana directamente, que tiene 5 órdenes simples, es decir, 5 cuerdas como tal, y mejorana hace alusión también a una pequeña plantita medicinal que se utiliza para el dolor de estómago. Entonces, mejorana también tiene que ver con el hecho de que mucho de lo que se canta en los torrentes es al desamor. Entonces, la mejorana se toca para estar mejor de un mal de amores. Es más o menos un sentido poético que tiene. Otros instrumentos que se usan son la bandola o bandurria, especialmente la bandola, no como la nuestra andina, que es de órdenes triples, sino la bandola llanera, que básicamente se parece mucho a una jarana. O sea, todo es la misma familia. Y la guitarra como tal. La guitarra que nos llegó de España realmente tenía 5 cuerdas como tal y se usaba para rasguear. Esa es la guitarra común y corriente. La 6ª cuerda se le agrega, se le atribuye a Vicente Espinel, que también era poeta, la adición de esa 6ª cuerda. Entonces, la guitarra que nosotros tocamos, que se llama guitarra acústica, en realidad es guitarra española Espinela, porque tiene esa 6ª cuerda Espinela como tal. ¿Qué otros instrumentos? Violines. También es muy común encontrarlos en los grupos de son y generalmente van en par. Arpas también están. Está el arpa diatónica o eólica, se le llama de las dos formas. ¿Y qué quiere decir? Que realmente tiene 7 cuerdas por octava, una por el do, re, mi, fa, sol, la, si. No hay nada más. Hay una particularidad en la forma de tocar el arpa en los campesinos, y lo vamos a ver ahorita en una fotografía, y es que desde Perú hasta México, incluso desde Chile, porque hoy vi una fotografía de Violeta Parra tocando arpa, y una de sus hijas estaba percutiendo la tapa superior. Entonces hay un músico adicional que es percusionista, que hace percusión sobre la tapa del arpa. Y esto es propio de nosotros, o sea, esa tradición no se encuentra en otro lugar que no sea América Latina. Tenemos flauta, aunque no es tan común, pero si el son se tocaba en un salón de baile, era fácil encontrar algún flautista que tocara con el grupo. Y tenemos marimbas, como ya dijimos, en los sones del Pacífico, que son estas marimbas de chonta que nosotros hablamos acá en Colombia. En realidad lo que cambia en estas marimbas son los resonadores, es decir, ¿qué es lo que hace que el sonido salga? Entonces tenemos marimbas de muchos tipos, marimbas que se cuelgan del techo, marimbas que tienen unos cuencos en la parte de abajo, otras que se entierran, en realidad se hace una gran zanja y es esa zanja la que permite la reverberación del sonido, y ya tenemos marimbas diatónicas que sirven para tocar con instrumentos cromáticos. Está la marímbula, la vamos a ver también en una fotografía y en un video, que es un cajón que tiene una serie de placas que están ajustadas a la tapa superior y que se ponen en vibración con la mano, que es una forma, digamos, de no usar un percutor, sino directamente poner en vibración un cuerpo de madera. Tenemos el tambor cumaco, que era este que les decía, que se hace ahuecando un tronco, bien sea de aguacate o de guayacán, que ese se usa específicamente en Venezuela. Y también tenemos tambora.
la tambora común y corriente que todos conocemos, que tiene 2 parches y un cuerpo de madera, esa tambora. Pero en un grupo que toca también se agregan instrumentos de percusión menor, y es cualquier cosa que nos sirva para hacer percusión y acompañar a quien baila o a quien canta o a quien toca. Tenemos varios, tenemos las claves, muy común en el son cubano, la carraca, que eso está en toda América Latina, que es carraca de burro o de caballo. Se utiliza de este animal por la particularidad de que no bota los dientes. Entonces el diente queda flojo pero no se cae, entonces al golpear suena como una maraca, tiene esa resonancia. Tenemos el cajón, que es una reutilización de los cajones que traían bacalao a los puertos, entonces como quedaban arrumados y no se reutilizaban, pues las personas se sentaban encima de esos cajones y empezaban a percutir. Ya hoy en día se fabrican los cajones directamente, pero viene de ahí esa tradición. Sonajas de cualquier tipo, que pueden ser desde conchas marinas hasta tapas de gaseosa que se machacan en el piso y se ponen a sonar. Palmas, el instrumento más portátil del mundo. El zapateado como tal se convierte en instrumento. En realidad lo que se hace es que ahora se construye una tarima pequeña donde ponen la persona a zapatear, pero en realidad el origen de este zapateado sobre una tarima era que en realidad las mujeres de baja condición bailaban en las tabernas sobre las mesas. Entonces ese zapateado viene es de ahí realmente. Ya construirle una tarima es una cuestión más estética. Y tenemos aquí, ahora sí, un trío huasteco. Esto es sacado de la enciclopedia Garland de la música del mundo. Y tenemos un violín, que lo nombramos, y 2 guitarras, que son guitarras ya, son huastecas, pero tienen ya un clavijero moderno, es decir, un clavijero mecánico. A esto vamos a volver más adelante. Este es otro grupo de son. Tenemos las jaranas directamente y el arpa. Este otro grupo de son, en el cual tenemos varios cambios. Uno, un güiro, que es el que está tocando el señor a nuestra derecha, como tal, ¿en reemplazo de qué? En reemplazo de la carraca, como tal. Tenemos una marimba, que no es marimba de chonta, ¿sí? Si nos damos cuenta tiene 2 teclados, o sea que ya es una marimba cromática, pero es marimba como tal, y al fondo no se alcanza a apreciar muy bien, pero hay un platillo y un redoblante, ¿sí? Pero ahí está, o sea, hay una percusión agregada ahí. Este otro, aquí sí tenemos, este es en Michoacán, tenemos los 2 violinistas, el otro violinista está detrás del primero, o sea, no se ve por perspectiva, y hay uno ahí agachadito. Ese músico que está de espaldas es el que toca la percusión sobre el arpa, el arpista como tal y 2 guitarras, exactamente. Entonces los conjuntos de son muy variados, pero principalmente, o el instrumento que diríamos no puede faltar es la guitarra. Lo demás cambia. De hecho, el grupo que trae el Banco de la República tiene contrabajista, y ya es muy común encontrar grupos de son con contrabajo, no hay ningún problema. ¿Qué reemplaza el contrabajo? Una guitarra que nosotros hemos llamado siempre guitarrón. En México se le llama guitarra toloche, que es esa guitarra enorme que se ve en los mariachis, que simplemente es una guitarra con trabajo. Entonces reemplazan esa guitarra por un contrabajo. Y entramos a la parte de qué se canta. Y no tanto qué se canta, sino cuál es la estructura del verso del son. En realidad el son recibe toda la tradición
de la poesía, tanto escrita como improvisada, de España. Y tenemos muchas formas de hacer verso, y todas se siguen utilizando, y en todas, vuelvo y repito, se hace improvisación. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Hay zonas en Colombia donde se está enseñando actualmente esto, es decir, improvisar en todas las formas de verso, y es realmente una forma de conservar un legado español. Tenemos entonces estrofas, para no hablar de cómo se hace la rima, sino cómo se parean los versos. Entonces tenemos estrofas que son de pares, tercetos y cuartetos. Aquí tenemos 3 cuartetos, ahorita vamos a explicarlos pero digamos, se le llama cuarteta cuando rima primero con tercero, segundo con cuarto, y es octosílaba, o sea, 8 sílabas por verso. Se le llama copla cuando solo riman los pares, el segundo y el cuarto. Primero queda libre y tercero queda libre. Se le llama redondela cuando me regreso en el verso. O sea, hago A, B, primer y segundo verso, repito el segundo como tercero y el cuarto es el primero. Esa es la redondela como tal. La forma rondó, ya saben de dónde viene. Otros se llaman octava real, y uno que todavía se utiliza y se considera como el más elaborado es la décima. En realidad la décima la dividen en 5 y 5, ¿sí? Donde el primero va con el tercero, primero con el cuarto, segundo, tercero y quinto. Y esa misma estructura se repite del sexto al décimo. Y hay otra cantidad de estrofas que se llaman soneto, pie quebrado, villancico, estancia, seguidilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo este poema de Cristóbal de Castillejo específicamente para esta conferencia? Resulta ser que Cristóbal de Castillejo fue un poeta contemporáneo de Miguel de Cervantes y fue reconocido porque escribió mucha literatura en contra, o mejor dicho, mostrando los defectos de pertenecer a la clase real como tal. Él hacía crítica no solo al rey, sino a todo lo que tuviera que ver, se me está yendo la palabra, con el ser de la nobleza, ya me acordé, ¿sí? Era antinóbil con todo. Pero esta poesía que se llama Guárdame las vacas se utilizó también para ser cantada, y hubo un músico que se llamó Luis de Narváez que escribió una serie de diferencias, es decir, unas variaciones para vihuela de eso que se cantaba. Ese Guárdame las vacas, su ciclo armónico, es decir, lo que se tañía en la vihuela, es el origen de todos los sones. O sea, todo su recorrido armónico se sigue repitiendo. Y quisiera pasar precisamente a Guárdame las vacas, no al poema, sino a las diferencias que escribió Luis de Narváez. En realidad no sobrevive la canción, no sabemos cuál era la melodía que se cantaba, pero se conservan las variaciones que en realidad son el acompañamiento.
¿cómo habría podido sonar la canción? Entonces, existe una tradición en México de canciones que se llaman lloroncitas o lloronas. En realidad no reciben el nombre de la llorona por el mito, sino porque son para llorar, es decir, tocan temas tristes, de amor principalmente. Una persona que está prisionera por el amor de otra persona, una persona que realmente está prisionera y que llora por su falta de libertad y anhela estar con la persona amada. Esta llorona es muy especial porque habla de un amor prohibido entre una doncella y un sacerdote. Entonces, por eso se llora, es decir, porque hay una imposibilidad cultural de poder lograr este amor. Y vamos a escuchar una parte. Lo que interesa acá es que el ciclo armónico que escuchamos en Guárdame las vacas se repite exactamente igual en estas lloronas. Dato curioso, en la película que se hizo sobre Frida Kahlo, que dirigió Salma Hayek y que protagonizó Salma Hayek, hay una escena donde se canta una llorona. ¿Sí? Entonces les dejo ahí el dato curioso de quién es la que la canta. Bien, vamos entonces con esta llorona. Cuando entrabas a la iglesia, te divisó el confesor, te divisó el confesor. Cuando entrabas a la iglesia, en verte en toda tu gloria y en todo tu resplandor, se le cayó la custodia porque temblaba de amor. Vemos que los músicos están haciendo variaciones cada vez que se repite el ciclo armónico, mientras la persona canta. Y esto es lo que hace tan interesante este tipo de música. Bueno, tenemos aquí, entonces, ¿qué nos dice Guárdame las vacas o sobre qué habla Guárdame las vacas? En realidad es un poema que tiene un truco donde una pastora le dice al pastor, si me guarda las vacas, yo le doy un beso. Pero si no quiere que lo bese, entonces guárdemelas que yo lo beso a usted. Y le dice, ahí no hay trampa. Pero finalmente se está negociando un beso a través de una acción. El primer verso queda libre, guárdame las vacas, no va a rimar con nada. Carrillejo y besarte he, si no, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. En el troque que te pido, Gil, no recibes engaño. No te muestres tan extraño por ser de mí requerido. Tan ventajoso partido, no sé yo quién te lo dé, sino bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Ese es el poema. Aquí se me saltó una, listo. Tenemos una décima, que la vamos a escuchar al final de la charla. Dice, suena el fandango sureño en el llano amanecido, y todo lo acontecido queda guardado en el sueño. El tiempo no tiene dueño y el son no tiene final. Es como el cañaveral, que al cortarlo se renueva, agua que nace en la cueva de un eterno manantial. El son se llama el buscapiés y la estructura es una décima espinela, de Vicente Espinel. Volvemos al poeta y músico. Y aquí lo importante es que hay una asociación directa entre fandango y son, como sinónimos. Fandango referido a la fiesta y son como una danza o una música que se toca dentro de esa fiesta del fandango.
El más común de todos es este que tenemos finalmente, de una canción, se llama Sembrando Flores, que es un son jarocho. Lo que en realidad tenemos es una cuarteta, que es la que está marcada en mayúsculas, la voy a leer como es. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, con mucha sabiduría, que la vida la viviera. Lo que hacen para alargar la cuarteta es hacer una redondela, es decir, devolver el segundo, tercer verso y el cuarto el primero. Entonces, realmente, ¿cómo se canta? Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Y pasan a la segunda parte de la cuarteta. Con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera con mucha sabiduría. Lo mismo hacen con la cuarteta final. Dicen, mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí, que cortara yo una flor para llevarle en su santo, que yo cortara una flor. ¿Sí? Pasemos a esta de una vez para que nos hagamos la idea correcta. Grupo Los Cojolites de México, Sembrando Flores, son jarocho. Y lo interesante del video, el cual les recomiendo que lo vean, es cómo presentan a través del video todos los elementos del son, empezando por el tablado. ¿Sí? Es muy bien construido el video. Floreando la primavera, mi madre me dijo un día, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera, con mucha sabiduría, que la vida la viviera. Hasta aquí entonces hemos hecho el recorrido, digamos, histórico, normal, que se hace del son como tal. Pasamos ahora a cómo ha evolucionado el son, y esto tiene que ver con dos procesos. El primero, y muy importante, es el proceso de independencias que se da durante todo el siglo XIX, y cómo al construir estas nuevas repúblicas el son se va convirtiendo en un elemento importante de nacionalidad. Hablo de independencias y revolución porque sí, en efecto vamos a hablar también de la Revolución Cubana, que tuvo un impacto muy fuerte sobre la música y que popularizó de hecho un tipo de son cubano de carácter político. Entonces el son sigue evolucionando y es lo que quiero resaltar. El proceso de independencia como tal trae unas nuevas costumbres a esta sociedad que estaba muy marcada por las costumbres católicas. Al ya desaparecer la hegemonía española y la hegemonía de la Iglesia Católica, comienzan a entrar nuevas músicas y también comienzan a cambiar las ciudades. Parte de esos cambios tiene que ver con que el centro ya no es la catedral, por eso era que yo hablaba al comienzo tan fuertemente de las catedrales, ahora van a ser las plazas como tal. Y comienza a establecerse un nuevo panteón, pero ya no de los santos católicos, sino un panteón de los libertadores.
Entonces las plazas comienzan a llenarse ¿de qué? De estatuas. Las estatuas de Bolívar parecen la estatua de un santo. Así de sencillo. Estas nuevas costumbres también ingresa también los bailes como tal. Y los bailes republicanos son una copia de lo que se hacía en Londres y en Francia y en Italia y en otros lugares que no fueran España. Voy a seguir aquí la taxonomía de Juan Francisco Sanz. ¿En ocasión de qué bailamos? Él nos dice, de rituales estacionales. La feria del cacao era un ritual estacional, porque se cultiva en ciertos momentos. También la hay del maíz, también la hay de la papa, es decir, cualquier producto agrícola va a tener su ritual estacional. Religiosos o de paso, ya habíamos hablado del son de Pascua, que tiene que ver con un tiempo extraordinario, es decir, el tiempo normal, el día a día, se le llama tiempo ordinario en la Iglesia Católica. El tiempo extraordinario son estas festividades como Navidad, como Semana Santa, como Pascua, como Corpus Christi. Hay otras festividades del calendario litúrgico que están dirigidas hacia los patrones, es decir, ese santo que es patrono de algún lugar. También hay ritos de fertilidad y de velorio, también se baila en bodas o nacimientos, o también se baila porque se quiere bailar. Ahora bien, hemos insistido mucho en que hay bailes también por la clase social. Y esto también hay que dejarlo claro porque en el siglo XIX es muy importante. Están unos tipos de baile que se llaman bailes de candil. Voy directo a la gráfica, que es este. En el centro del grabado ustedes van a ver que pende una lámpara de aceite como tal que está encendida. Ese es el candil. Bajo este está la pareja que está bailando un fandango y están en una taberna. ¿Por qué se le llama baile de candil? Realmente no solo por ese candil cumplía una función, y era que para terminar la fiesta había una persona que le pegaba un palazo al candil para apagarlo, y a oscuras todo es más rico. Y esa era la idea del baile de candil. El baile de candil de hecho estaba completamente prohibido por amoral, porque realmente todo terminaba en el manoseo, hablémoslo directamente. Entonces sí, muy bonito el fandango, pero asistían todas las clases sociales a la taberna porque era la oportunidad de poder tocarse físicamente. Ya. Están otros que se llaman los bailes a escote. El baile a escote es el inicio de las academias de baile. Es decir, alguien organizaba un baile para enseñar a bailar. Entonces cobraba la entrada, pero era para pagarle al maestro de baile. ¿Sí? Si ustedes son aficionados a la salsa, conocerán algunos lugares en Bogotá donde son también academias de salsa. Entonces, entre la rumba y la clase se pasa uno la noche. Entonces, sería como una forma moderna de ese baile de escote. Los bailes de ópera, súper importantes. Cualquier teatro de herradura que ustedes conozcan, voy a referirme aquí, por ejemplo, al Teatro Colón de Bogotá, pero también el de Cartagena, no me acuerdo ahorita su nombre. Teatro Heredia, muchas gracias. Ahora es Adolfo Mejía, exactamente. Tiene una forma de herradura. Y uno dice, pero ¿por qué lo diseñaron así si yo no puedo ver a la gente en el escenario? Está realmente hecho para que las personas en los palcos se puedan ver de frente. En realidad, este tipo de teatros tienen debajo del piso un mecanismo hidráulico que nivela el piso. Quitan la silletería y ¿qué queda? Una sala de baile. Bajan la lámpara y tienen el baile armado. Entonces el escenario sirve realmente para tener a los músicos ahí, el palco para tener a las personas, y lo que es la platea, ya sin sillas, nivelada y con el candil abajo, tenemos un salón de baile.
Esa era una segunda función que tenían estos bailes de ópera. ¿Por qué se les llama de ópera? Porque se usaba el mismo teatro de la ópera. Era exactamente para eso. Están otros bailes que se llaman bailes de piñata y al aire libre. Las piñatas sí, las conocemos todos en América Latina. No hay que decir nada, y chistes abundan sobre las piñatas, todos los que queramos. Pero estos bailes al aire libre también son del siglo XIX. ¿Por qué? Porque comienzan a crearse los parques, sobre todo los parques mecánicos, ¿sí? Esa rueda de Chicago, ese parque de diversiones, ese mundo aventura, exactamente esos lugares al aire libre a los cuales uno accede pagando una boleta, tienen lugares donde uno puede bailar. Entonces, esos bailes al aire libre son propios del siglo XIX y no los vamos a encontrar en el periodo colonial. Otro tipo de baile ya muy populares son los que se llaman saraos, un término muy venezolano, pero es el baile que ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Bailamos porque queremos, entonces se arma un sarao. Listo. Unos que fueron muy comunes en las ciudades y sobre todo en esa clase media alta se llamaban veladas o soirée. Empezaban más o menos a las 5 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana. Lo importante de la velada esa era eso, pasar en vela, pero no solamente se bailaba, ahí también se tocaba, también se improvisaba poesía, se hacían pequeños actos teatrales, es decir, era una forma de entretenimiento casero, doméstico, que servía a estas clases. Miguel Cane habla en Bogotá de los asaltos, es decir, las veladas que se organizaban sin que el dueño de casa supiera que iba a ser la víctima. Entonces llegaba todo el mundo a su casa, muchas gracias, bienvenido, y armaban una velada o un soirée. Y tenemos otros tipos de bailes que son de esa naciente clase media. ¿A qué me refiero con naciente clase media? Son los bailes que organizaría un médico, son los bailes que organizaría un abogado, el baile que organizaría un representante a la Cámara que no es senador, ¿sí? Alguien que está en una situación intermedia de poder, y se le llamaba entrefino. Y el término lo dice claramente, fino sería la persona de clase alta, el entrefino es la persona de clase media, ¿sí? Entonces esos bailes los tenemos. En todos estos bailes vamos a tener sones, el son como baile, como tal. Tenemos esta gráfica que es del fandango español en California. ¿Sí? La traigo a colación precisamente de todo lo que veníamos hablando. Entonces, el fandango es de la clase popular. Aquí no tenemos un salón de baile. Ellos están al aire libre bailando normalmente. En cambio, la clase alta, ¿qué tendría? Un salón de baile y un protocolo del cual ya hablamos al comienzo. Volvemos a este, que es el baile de candil. Aquí lo que tenemos es una taberna. No tenemos la música, pero por lo menos nos dice más o menos cómo se vería esa escena. Con la llegada del periodo republicano para nosotros viene un cambio también muy importante en el son, y es un cambio en el ritmo. Aquí no me voy a detener mucho porque se nos convertiría en una clase de teoría musical, no quiero llegar a tanto. Pero en realidad, todo lo que hemos escuchado de son hasta el momento es lo que se llama de pie ternario. Más precisamente lo que se llaman sexquiálteros. Y lo voy a poner así. El sexquiáltero mayor es lo que un músico llamaría un 3/4, que en realidad reparte 6 tiempos en 3. ¿Sí? Si yo tengo 3 tiempos, 1, 2, 3, tendría una subdivisión pareada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Taca, taca, taca. Ese es el sesquiáltero mayor. El menor me agruparía los mismos 6 en 2 tiempos, de 3 cada uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero estoy marcando 2 tiempos. 1, 2. Pero no falta
el ritmo que tiene ambos mezclados. Entonces, donde un compás se marca 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, y va mezcladito. Normal, ¿sí? Ese pie ternario va a cambiar al binario en el siglo XIX y es lo que va a constituir el son montuno. En realidad, el son montuno se mide por la clave, ¿sí? Los que han bailado salsa conocen esto. Si yo lo cuento muy chiquitico, en realidad estoy haciendo 2 tiempos en 3 y uno en 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tic, tic, tic. El que sigue va todo en pares. ¿Sí? Entonces ahí está. 3, 3, 2. Ese 2 grisecito es el que se cuenta en la cabeza, por decirlo de alguna forma, y los 2 que se marcan. Entonces, esa primera parte, 3, 3, 2, es lo que se le llama tresillo cubano. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar en distintas danzas. Hay una que se le llama directamente habanera, donde hay un pequeño cambio en el 3, ¿sí? Que es tan, ta, tan, 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 ta, tan, tan, tan. Los que sean aficionados a la ópera y hayan escuchado la habanera de Carmen, ese es el ritmo que mantiene toda la habanera. Tin, pam, pam, pam. Y sobre eso se canta. Ese pie binario no se hubiera podido lograr si no hubieran entrado otras danzas como el vals, como el cotillón, como la polca, como la mazurca, no hubieran podido entrar sin la independencia. O sea, porque realmente esa etapa de la colonia, que fueron 300 y algo de años, fue un tapón cultural, de alguna forma. Ahora que no estaba ese tapón, esas danzas entraron y se mezclaron. ¿Qué se buscaba? Que ese son se convirtiera de cierta forma en las nuevas danzas. Y es por eso que vamos a encontrar sones tocados en piano. Que el piano también es un instrumento que solo va a entrar a América a través de la revolución industrial. ¿Sí? Ya se hacían pianos, pero el piano viene a entrar a América en ese momento. Vamos a escuchar una versión, de hecho, de un son ternario. Se me adelantó la grabación un poquito, no importa. Este es un son ternario, es un son cubano, pero no es son montuno. Es un son que se mide a 3/4, o sea, un son. Pero lo importante es que aquí vamos a encontrar ya no acompañado con guitarra, con vihuela, no, lo vamos a encontrar escrito para piano y voz. O sea que ya tiene una influencia europea diferente. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, rajando la leñeta. Lo que es importante en este son es que el piano está intentando hacer todo lo que haría una guitarra. Intenta de alguna forma imitar ese acompañamiento. Ese son se llama el son de la mateodora. A ver, pasemos, ahí está. Y se conoce desde final del siglo XIX. Esta es una versión grabada en el siglo XX por Celia Cruz. Y se asoció a que Teodora, la Teodora nombrada en la letra era Teodora Ginés. Y se dice que se cantaba en bailes de caretas o mascaradas. Es decir, también bailes que solo se van a producir en un salón de baile. Ahora bien, ese es el son binario del que estamos hablando, el que conocemos como son montuno, como tal, surge en el oriente de Cuba y
los musicólogos cubanos, los historiadores, dicen que hacia 1909 es que llega a La Habana y comienza a establecerse. El primer trío que comienza a cantar este tipo de son en La Habana es el trío oriental, como tal. Y surge también un movimiento de coros de son cubano, que hasta hoy día se mantiene. Pero como el son, ya hemos visto, suele multiplicarse, se encuentran varios tipos de son: el changüí, el guaguancó, el bolero son o el son guaguancó. En realidad el son montuno trae dos partes. La primera parte se le llama bolero, ese después se independiza y se vuelve bolero como tal. Y la segunda parte, que es más movidita, que es más para bailar, es lo que es propiamente el son. Entonces un son montuno va a tener siempre esas dos partes, una parte que se canta más y otra parte que es más bailable, por decirlo de alguna forma. El son más famoso pues es el son de la loma, ¿sí? Es como el modelo. Pero estamos hablando de que el son también entra en esta etapa de revoluciones y vamos a tener sones revolucionarios. Entonces, comandante Che Guevara, que fue el que se le escribió a la muerte del Che en Bolivia, que básicamente es un himno de la revolución, pues es un son cubano. Hay otro que se llama Y en eso llegó Fidel, ¿sí? Que su historia es precisamente esa, o sea, cuál era la situación de Cuba antes de Fidel y que Fidel llegó pues a ser un prohombre, un libertador del pueblo que estaba oprimido por una clase alta. Silvio Rodríguez también escribe un son que se llama La canción del elegido, que también habla en una forma más elaborada, más poética, de la visión sobre Fidel Castro precisamente. Pero no son los únicos sones revolucionarios, también la Revolución Mexicana, que es mucho anterior, también va a tener este tipo de influencia. Entonces llegamos a esta parte que es son, salsa y world music. Ya vimos lo que pasó en la isla, en Cuba, pero ¿qué pasó con el son jarocho durante el siglo XX? Con la llegada de la industria discográfica, con la llegada de la industria del cine, muchos de estos sones se graban en películas o se graban en disco. Y por su gran distribución vuelven a tomar fama con el tiempo. El son jarocho, de hecho, más famoso que hay es la bamba. El son ya existía, se llamaba la bamba, tiene un montón de versiones de letra, todas las que ustedes se puedan imaginar. La cuestión es que hacia 1947 Andrés Huesca y sus costeños graban la bamba en una película y coge una fama impresionante porque cine mexicano se veía en toda América Latina. ¿Sí? Fue la gran primera mega industria como tal. Richie Valens, y no está muy lejos, en el 59, que realmente es Ricardo Valentino, grabó la bamba en versión rock. Esa versión de rock la escucharon más artistas, pero principalmente dos. Bobby Darin, que es un cantante, un crooner, que le hacía competencia a Frank Sinatra, de origen italiano, que en el año 63 hace su propia versión en un español tipo Eros Ramazzotti de la bamba, ¿sí? Canta igualito, pero lo hace bastante bien. Y esa misma versión de Richie Valens llega, sí señores, a Inglaterra y los Beatles graban su propia versión de la bamba. No la iban a grabar en español. Cambiaron la letra, le pusieron Twist and Shout y aparece en el disco de Please Please Me de 1963, pero es la bamba, o sea, es exactamente la bamba. La bamba también es película, ¿sí? En los años 80, principios de los 90 se hizo una película llamada La Bamba directamente y el tema central, la bamba. Y ha pasado por todas las versiones de Tex-Mex que ustedes se imaginen, o sea, sigue vigente la bamba. Es el son jarocho más tocado y más versionado, arreglado, etc. Hay otros sones mexicanos que también tuvieron un gran impacto. Uno
muy típico de la música de mariachi, de hecho es como la entrada del mariachi a una casa, que es el son de la negra. Tararirara, pa, 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 pa. Eso es el son de la negra. Y cualquiera que haya tenido una serenata mariachi conoce el son de la negra, así sea de oídas. Pero es una obra de 1940. Le pasó lo mismo a través del cine, ese cine charro mexicano donde se tocaba, pues por ahí se fueron los tiros. Uno más antiguo que es revolucionario, el jarabe tapatío, también es un son. Se le llama jarabe porque en realidad México, en la zona donde se cultiva caña de azúcar, se producía el jarabe de azúcar. Y uno de sus productos era el pan de jarabe. La música se llamaba jarabe, o sea, todo era bastante dulzón. Y durante mucho tiempo ese jarabe tapatío fue prohibido también por la iglesia porque les parecía muy vulgar la forma de bailarse. Durante el siglo XIX el jarabe se fue conociendo, se editó como partitura para piano, y en 1921, después de esa primera etapa de la Revolución Mexicana, José de Vasconcelos, que era el secretario de Cultura, lo oficializa, o sea, como una necesidad política de decir, necesitamos algo que represente esta nueva nación mexicana, que ya no es la de Benito Juárez, que ya no es la de la Revolución Mexicana. Somos una nueva nación y esa nueva nación necesita una canción, necesita algo que la identifique. Entonces tomaron el jarabe tapatío. Cualquier olimpiada mundial, encuentro internacional, feria del libro mexicana, va a sonar el jarabe tapatío. Esa es su función, se volvió un segundo himno. Otro que también tuvo una historia bastante curiosa es la cucaracha, también es un son. Algunos la datan desde 1818, pero realmente la cucaracha viene a conocerse en 1883 por un artículo que escribió Francisco Rodríguez Marín, donde él hace un pequeño recuento de lo que es la cucaracha. Renace con la Revolución Mexicana, cuando le comienzan a llamar a Victoriano Huerta la cucaracha. Y los ejércitos de Pancho Villa le comienzan a cantar a él la cucaracha. Dicen que porque era marihuanero, dicen que porque vestía mal, olía feo, porque era una mala persona y que parece una cucaracha en su forma, en toda su apariencia como tal. También la cucaracha llega al cine. La cucaracha llega también a esas caricaturas de los años 30 que se pasaban en el cine para representar al mexicano. Speedy González tiene capítulos donde suena la cucaracha. Entonces también a través de ese nuevo mainstream del cine, a través del dibujo animado, el son vuelve y se restablece. Otro fenómeno ya no es propio del son directamente como música, sino de esas orquestas de radio o de baile que en los años 50 y 60 se comenzaron a hacer famosas porque eran las orquestas que aparecían en las grandes producciones cinematográficas, las que tocaban mambo, las que tocaban son, las que tocaban bugalú y una cantidad de música. Y algunas de estas orquestas de radio de baile se llaman a sí mismas sonoras, en dos sentidos. Sonoras porque se hacen herederas del son, y sonoras porque suenan mucho, o sea, porque suenan bien y bastante. Ese es, digamos, como el doble sentido de la palabra, que ya hemos hablado de esto. Son tiene doble sentido todo el tiempo. Tenemos la sonora ponceña, la sonora matancera, la sonora dinamita, la sonora santanera, y su fundación oscila en esos tiempos. El son también es llevado por los puertorriqueños a Nueva York. Y es allí, en Nueva York, donde se convierte en salsa como tal. En realidad no fue solo el son cubano o montuno o como le queramos llamar el que se fue allá, se fue también el guaguancó, el a caballo,
y una cantidad de música puertorriqueña y cubana la que migró con estas personas. Johnny Pacheco se vio en algún momento en la necesidad de tener que describir todo bajo un mismo marco para poder venderlo, y por eso surge el término salsa. Pero como vimos con el jarabe, no es la primera vez que se alude a un elemento de sabor, de cocina, para determinar una música. En este caso, pues la salsa acompaña todo, y a eso es a lo que se refiere. O sea, no solo que le da sabor a la comida, sino que acompaña cualquier cosa, y por eso se llama salsa. Y así nace. Los grandes hitos de la salsa vienen a través de la Fania All Stars, que es como la gran compañía disquera, y la orquesta que comenzó a reunir a los grandes soneros, que son los cantantes del son. Tienen un primer concierto en el 66, en el Live at the Ritz Carlton, y después en el Live at the Cheetah, que eran clubes donde iba mucho latino a la hora de la verdad, o sea, no solo puertorriqueños, iba en realidad cualquier persona migrante de Latinoamérica a Nueva York. Esos eran sus sitios de reunión. El más importante disco se da en el 78, Siembra, sigue siendo récord de ventas y sigue siendo uno de los álbumes con más éxitos puestos en un solo lugar. ¿Quiénes lo crearon? Willy Colón y Rubén Blades. Y a propósito de Rubén Blades, todas sus letras siguen estando influenciadas por esa poesía que hablábamos del siglo XVI. O sea, él sigue componiendo en décimas, en redondelas, en todo lo que quiera. Finalmente llega un tercer fenómeno y nos lleva a la última parte de esta charla, y es que las grandes empresas como Sony Music, Polygram y BMG, ante estos nuevos movimientos, que realmente no eran nuevos, sino que estaban llegando a un público masivo, esto por el cambio de tecnologías y de mercados, ponen un nuevo paraguas para todas estas músicas, que sean tradicionales, folclóricas, étnicas, populares, locales, como les quieran llamar. Todo eso quedó bajo una sola carpa comercial que se llama World Music. Y estos grupos que hacían son, que siguieron con las tradiciones antiguas, que no pertenecían, que no hacían salsa, que no pertenecían al cine y demás, tienen de nuevo una oportunidad de entrar al mercado mundial. Entonces el son entra en esta paradoja, se reencuentra. Ya vimos, el son cambió, el son se volvió salsa, el son se hizo cine, el son se hizo discos. Pero estos grupos que habían mantenido su localidad entraron al mercado nuevamente. Y hay una paradoja aún más grande, y es que el son se reencuentra con la música antigua, con la música colonial. Vamos por partes. Las técnicas de grabación y de reproducción de sonido permitieron hacer algo que en toda la historia de la música no había pasado, y era precisamente eso, poder capturar lo que las personas hacían. La etnomusicología en realidad se dedicó durante mucho tiempo a ir a lugares remotos, a grabar comunidades indígenas, a grabar localidades, pueblos, personas que hicieran músicas muy particulares, como un documento histórico, realmente, o sea, como un documento de preservación. En realidad la etnomusicología también se encargó de estar grabando lo que se llama el paisaje sonoro, es decir, si yo llego a una localidad, ¿cómo suena? Si yo llego en tren, ¿qué me encuentro? Apenas me bajo del tren, apenas me bajo de un barco, apenas me bajo del caballo, ¿cómo es el sonido de toda esa localidad? Entonces hay un niño que llora, hay una gallina por ahí, etcétera, etcétera. Por otro lado, la musicología encontró una oportunidad que no había tenido antes. ¿Cuál es esa oportunidad? Tomar todos esos archivos de música que no se había tocado en cientos de años y grabarla. Y generaron toda una corriente, que es
la corriente de la música antigua. Con esa corriente de música antigua se creó una forma de interpretación que se llama interpretación históricamente informada. No es un nombre para nada comercial, pero dice exactamente lo que se pretende. Hacer una reconstrucción a partir de fuentes, tocar y grabar, y decir, más o menos, así debió sonar esta música. Eso implicó la reconstrucción de los instrumentos, porque no se podía tocar en instrumentos modernos. Tenía que tocarse en los instrumentos más parecidos, en reconstrucciones lo más fieles a lo que sería a la época que se quería grabar. Pero eso tuvo un impacto en el público cuando estas grabaciones salieron a un mercado, sí, muy de nicho, muy pequeño, pero en realidad fueron encontrando personas muy interesadas en la música antigua y de hecho se generó todo un movimiento de música antigua que generó en varios países que se formaran grupos de música antigua, sociedades de música antigua y discografía para la música antigua. ¿Sí? Otro hito que también es importante, porque coincide con la época, es que ya llegando a los años 90 estaba muy próxima la celebración o no de los 500 años del descubrimiento de América. Y este también es un punto importante para nosotros, porque nuestra música antigua es música colonial. Y el punto que se puso de relieve es, ¿qué vamos a celebrar? Porque en realidad era o el encuentro de dos culturas, o vamos a hablar de los saqueos que hubo, o vamos a hablar del exterminio, y eso se fue convirtiendo en un rifirrafe. Parte de lo que estaba detrás era lo siguiente, que durante los años 80 fueron cayendo las dictaduras militares que habían azotado todo el continente, muchas de ellas respaldadas por Estados Unidos. Y en realidad lo que se estaba reflejando era la inconformidad ante el colonialismo estadounidense a través del colonialismo español. Más en países como México, que recibieron a muchas personas chilenas y argentinas que habían tenido que salir de sus países a causa de la dictadura. En esa sopa de tensiones toma relieve ese discurso de la descolonización. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Si es que hay que celebrar algo, es un encuentro de dos mundos. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿Cuál es nuestra posición actual frente a España y frente a la música colonial? Este movimiento de música antigua de hecho permitió que se comenzara a grabar la música colonial y llegó por la world music a oídos de las personas que seguían haciendo el son jarocho y encontraron que era lo mismo. Y esa es la gran paradoja. Entonces dijeron, ¿pero qué está pasando? No, no está pasando nada, simplemente que la historia dio una vuelta inesperada y se encontraron dos tradiciones. Una que intentaba reconstruir cómo hubiera sonado en un periodo colonial y la otra que mantenía lo que ellos habían aprendido de padres y abuelos, conocida como música tradicional. Esto los llevó a un punto, y es el punto del autoexotismo. ¿Qué quiere decir? Estos músicos tradicionales del son se dieron cuenta que tenían una oportunidad de mercado. Entonces volvieron a vestirse como los campesinos jarochos, volvieron a construir los instrumentos como se hacía en tiempo de la colonia y crearon una imagen sobre sí mismos de la tradición. Y de esa forma, pues vendían mejor sus productos. Esa reincorporación de elementos que trae el vestuario, la construcción de instrumentos y la reinvención del mito. Vamos a terminar entonces con una puesta en escena que tiene que ver con todo esto. Este es un concierto que se hace con una orquesta barroca, con instrumentos populares venezolanos, cantando un polo margariteño que en realidad es un son. A ver.
educación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. Mire ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Mire ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio y ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente y déjame correr. Con esto entonces reiteramos nuestra invitación a que asistan al concierto que va a dar la agrupación mexicana Son de Madera, especialistas en son jarocho, y esperamos que lo disfruten con todo el corazón. Muchas gracias.